Fondo Global de Jubilación Patronal único para extrabajadores de la empresa Selva Alegre. Antecedente. Los extrabajadores de la Cemento Selva Alegre, hoy UNACEM y otras cementeras, solicitaron a la asamblea anterior que se les considere el tiempo que prestaron sus servicios en las cementeras, dadas las condiciones insalubres y de riesgo en que laboraban, porque en la Ley Especial 19, publicada en el Registro Oficial 153 del 21 de marzo de 1989, no les alcanzó la edad y o el tiempo de aporte para jubilarse. La Asamblea del 2013 aprobó un proyecto de ley interpretativa del artículo 4 de la Ley número 19 de la Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento, y mediante un recurso de amparo constitucional, se reconoció que la jubilación se cancelará de acuerdo con el valor equivalente al cálculo de los 2 centavos de dólar ex fábrica de cada kilo de cemento, pagaderos en moneda de curso legal a cargo de cada cementera. Sin embargo, quedaron al margen del artículo 4 de la ley interpretativa más de 600 ex trabajadores y en completa indefensión, contagiados con las enfermedades catastróficas propias del trabajo. Hoy en el 2018, el pedido de la Asociación de la Cemento Selva Alegre al Ministro del Trabajo y a la Asamblea es que apruebe una resolución que reforme la legislación laboral y obligue a las cementeras a fin de que aquellos trabajadores que, habiendo laborado en la industria del cemento y por cualquier motivo dejaron de trabajar, tengan derecho a recibir por su tiempo de labor un Fondo Global de Jubilación Patronal único, financiado con los recursos recaudados por las cementeras y por el IES, sin considerar el tiempo laborado, con lo cual en un finiquito se daría por terminada su relación laboral. Para generar opinión pública sobre el proyecto a tramitarse en la Asamblea y la posterior negociación entre la dirigencia de la Asociación de la Cementera Selva Alegre de Otavalo, que evite juicios laborales, vamos a desarrollar el contenido de este video con el Dr. Manuel Pozo Zumárraga, que enfoca los riesgos invisibles, enfermedades ocupacionales y profesionales adquiridas en la cementera por los trabajadores reclamantes. Doctor, antes de entrar a analizar lo que constituiría un Fondo Global de Jubilación Patronal único, ¿a qué tendrían derecho los extrabajadores de la Cemento Selva Alegre, hoy UNACEM? ¿Qué conceptos y justificativos se explican en este video? Se explica conceptos de riesgo laboral, enfermedades ocupacionales, enfermedades profesionales desde el punto de vista preventivo, con realizaciones e imágenes reales y efectos visuales de los trabajadores que han sufrido en el tiempo varias patologías o enfermedades, accidentes del trabajo, riesgos invisibles en las cementeras, y especialmente se explica los agentes físicos, químicos y biológicos que causan todos estos tipos de enfermedades, que por falta de prevención empresarial los han llevado a un estado de indefensión total, sin opción a ningún tipo de protección social, solo por el hecho de no reunir los requisitos de edad o tiempos de aporte para ser considerados en la jubilación de este importante sector de trabajadores de la Cemento Selva Alegre, hoy UNACEM. Doctor Pozo, empecemos diferenciando lo que es un riesgo laboral, una enfermedad ocupacional y una enfermedad profesional propias y adquiridas por los ex trabajadores de la Cemento Selva Alegre, que demandan el pago de un fondo global que compense en algo las lesiones y patologías adquiridas en esas labores. Uno de los deberes básicos de todos los empleadores es garantizar la seguridad y la salud dentro de las instalaciones de trabajo. Con esta ligera obligación legal y contractual, las enfermedades ocupacionales son todas aquellas dolencias o perturbación al estado físico o mental que se produce a consecuencia de la exposición a un riesgo ocupacional que pudo ser prevenido o evitado.
Esa es la diferencia conceptual entre una enfermedad común, que también es una dolencia física o mental, pero que no siempre ocurre dentro de la instalación del trabajo o por culpa del patrono. En otras palabras, la enfermedad ocupacional es la consecuencia de la falta de prevención. ¿Qué agentes causan las enfermedades en las plantas cementeras? Uno de los adelantos en materia de seguridad y salud ocupacional de las empresas de hoy día es que los riesgos ocupacionales deben ser debidamente informados al trabajador que inicia una labor en estas empresas con información adecuada en el mismo contrato de trabajo y verificada por el inspector de trabajo. Y dentro de las causas de las enfermedades más comunes en las plantas de cemento o minas es la manipulación de las partículas del cemento o de los silicios, que por falta de oportuna prevención producen cánceres pulmonares o enfermedades cardiovasculares, y los agentes que los causan son de 3 tipos: agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos. ¿Qué se debe entender por enfermedad profesional? Desde el punto de vista preventivo, puede entenderse como una patología derivada de la exposición crónica de agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo, que tienen como consecuencia el deterioro de la salud. Partiendo de esta idea, una enfermedad profesional no puede confundirse con un accidente del trabajo, ya que mientras el accidente del trabajo se produce de una manera imprevista y repentina, causando un daño inmediato, las consecuencias relacionadas con las actividades del trabajo normalmente afectan más lentamente al organismo con el paso del tiempo, como ha ocurrido con los trabajadores reclamantes. ¿Cuáles son las medidas preventivas que a su juicio debieron implementar para corregir las patologías contraídas en los trabajos de la cementera Selva Alegre de Otavalo? Casi todas las actividades laborales llevan aparejadas algunos factores que por sí mismos podrían calificarse como riesgos para la salud, pero varios de ellos bien pudieron ser prevenidos si se hubieran adoptado a tiempo las medidas de prevención y protección adecuadas, a fin de que se evite o se controle la exposición a los mismos y reducir su peligrosidad. Para corregir estos riesgos, resulta indispensable que tanto empresarios como trabajadores mantengan una actitud receptiva a la prevención que permita la puesta en práctica de ciertas medidas eficaces, como las siguientes. 1. La identificación, la evaluación y control de los riesgos ambientales que concurren en cada trabajo de las cementeras. 2. Disposición de los medios materiales para prevenirlos, automatizando tareas que conlleven a una menor exposición a los riesgos. 3. La formación adecuada para poner en práctica nuevos hábitos preventivos. Y 4. Las actuaciones periódicas y protocolizadas del Servicio de Vigilancia de la Salud. Doctor, ¿cómo identificar los riesgos y los agentes que los causan? Para proceder a la identificación de estos riesgos debemos conocer cuáles son los tipos de agentes a los que se puede estar expuestos, y son 3: agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos.
¿Cuáles son los agentes físicos que pudieron ser prevenidos y que dieron origen a trastornos de la salud en esa cementera? Los agentes físicos son: 1. Las diferentes patologías que en mayor número de casos se presentan con lesiones de los músculos, tendones, nervios y huesos que suelen aparecer en posturas inadecuadas, forzadas a movimientos repetitivos en los trabajos que pueden afectar a manos, muñecas, codos, hombros, rodillas y pies. 2. Los esfuerzos o manipulaciones inadecuadas de cargas excesivas en las minas, que son las principales causantes de patologías lumbares, espalda, cuello y miembros inferiores, y entre otros agentes físicos como el ruido, las vibraciones, los cambios térmicos y fuente de calor como los hornos, las radiaciones ionizantes por exposición a fuertes radioactivos, ultravioletas de las empresas soldadoras o lumínicas por exposición al sol en jornadas largamente prolongadas en las canteras. ¿Cuáles son los agentes químicos y qué patologías producen estos riesgos laborales? Todos los elementos o compuestos químicos puros o mezclados en ocasiones suelen ser cancerígenos y pueden dar origen a patologías hereditarias. El riesgo de exposición a los agentes químicos suelen darse en todas las actividades relacionadas con la transformación de metales y en tareas que exigen combustión de basuras o carbonos, muy comunes en el caso de la cementera Selva Alegre, sin medidas de mitigación o prevención en esas épocas. Doctor, ¿cuáles son los agentes biológicos más visibles en las canteras? En este grupo se relacionan los elementos orgánicos como microorganismos, virus, parásitos o polen que pueden estar presentes en determinados ambientes laborales y son capaces de producir infecciones, alergias en aquellos trabajos en contactos con plantas y con el entorno natural de las cementeras. ¿Cuáles son las obligaciones de las empresas cementeras que garanticen a los trabajadores no adquieran una enfermedad ocupacional, profesional o un accidente de trabajo? El trabajo es una actividad positiva y socialmente necesaria que suelen promover las empresas con responsabilidad social, generando riqueza y creando empleo. El resultado de este esfuerzo común entre trabajadores y empresarios suele verse directamente reflejado en el desarrollo económico y social de cada comunidad y en la prosperidad de sus habitantes. Cada trabajo suele ser además una fuente de satisfacción tanto económica como personal, y aunque implica la dedicación de una parte importante de nuestro tiempo, de nuestras habilidades y conocimientos, no debería afectar a nuestra salud, pero por falta de prevención, como sucedió en ese tiempo con la cementera y sus trabajadores, hoy se encuentran en completo estado de indefensión. En una empresa de cementos donde cientos de trabajadores manipulan habitualmente sustancias físicas, químicas y biológicas, tanto como disolventes, aceites y partículas de cemento, en planta o en laboratorios donde suelen estar expuestos a niveles continuos de ruido o sobrecargas de trabajo en las minas, etc. Esto
ha producido varias patologías en torno a enfermedades cardiovasculares, estrés y aún cáncer al pulmón, etc. Factores que por sí mismos podrían calificarse como riesgos para la salud. Y las medidas de prevención, a mi juicio, son: 1. Eliminación o control del riesgo. 2. Minimizar su exposición al contacto. 3. Aislar el agente y uso de medidas de protección colectiva. 4. Utilización de equipos de protección individual. 5. Higiene personal. 6. Formación e información preventiva continua de las condiciones de trabajo cambiantes. Y 7. Vigilancia de la salud en los puestos de trabajo con la intervención de empresas públicas y privadas. En resumen, conocer los riesgos derivados de las condiciones adversas del trabajo debe ser compromiso de todos los empresarios y trabajadores, y por este motivo es imprescindible difundir la prevención para que deje de ser de una opción y convertirse en un hábito laboral, lo que no sucedió con los trabajadores de la empresa Selva Alegre de ese entonces. Si la Asamblea del 2013 y la Corte Constitucional atendieron este pedido de cerca de 1.600 trabajadores de las cementeras del país, ¿por qué este nuevo reclamo a la Asamblea actual y a la cementera Selva Alegre, UNACEM? Porque quedaron al margen de esta ley y de esta protección cientos de trabajadores de la Cemento Selva Alegre que no reunían el tiempo de servicio o la edad para acogerse a la jubilación especial del gremio. ¿Quién financiará y de qué forma operaría el trabajo de este Fondo Global Único si se llega a negociar con la cementera y la Asociación de Ex Trabajadores de la Cemento Selva Alegre que impulsan este proyecto? En la práctica es obligación de las cementeras, como lo dispone la reforma a la ley interpretativa y la resolución de la Corte Constitucional. Inclusive, existe la ventaja de que con los dineros suficientes de la recaudación del valor de 2 centavos por cada kilo de cemento que depositado en el IES pagarán los consumidores y no las cementeras. Doctor, una vez establecida la responsabilidad social y económica a la empresa por los riesgos no prevenidos, ¿cuál es el concepto del Fondo Global de Jubilación Patronal Único del Código del Trabajo aplicable a este grupo de ex trabajadores de la Cemento Selva Alegre, UNACEM? En la actualidad, con la Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana, se establece la entrega del Fondo Global como forma y garantía de pago al disponer, al final de la regla tercera del artículo 219, elimínese la conjunción y griega y agréguense o podrá pedir que el empleador le entregue directamente un fondo global sobre la base de un cálculo debidamente fundamentado y practicado que cubra el cumplimiento de las pensiones mensuales y adicionales determinadas en la ley, a fin de que el mismo trabajador administre este capital por su cuenta. Este es el nuevo concepto del Fondo Global de Jubilación Patronal Único. ¿Cuál es el fundamento jurídico de los reclamantes ex trabajadores de la planta Selva Alegre si ellos no son jubilados o no reúnen los requisitos de edad y tiempo de aportación a la misma empresa? Es decir, no cumplieron con los 25 años o más de labor a la misma empresa. La Constitución y la misma Ley de Jubilación Especial de las Cementeras prevé una protección integral y más que
fundamento jurídico es obligación de las cementeras reconocer la falta de medidas de protección, evitar cuantiosos juicios laborales y, más que todo, las evidencias reales de las lesiones o patologías que se muestran en este video de los trabajadores reclamantes son pruebas más que suficientes para que se apruebe estas reformas. Si usted, doctor Pozo, está encargado de la elaboración de este proyecto para la Asociación de Ex Trabajadores de la Cemento Selva Alegre de Otavalo, ¿qué producto se obliga a entregar para conseguir el fondo global para este importante grupo de ex trabajadores que han sufrido lesiones y patologías de diferente índole y gravedad y han quedado en una completa indefensión al no poder jubilarse? Elaboración del anteproyecto de resolución para que se tramite a través del Ministerio del Trabajo o directamente en la respectiva Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Un estimado del cálculo actuarial del fondo individualizado para cada reclamante. El video que justifica la falta de prevención y medidas adecuadas no implementadas en esa época por la Cemento Selva Alegre, que pudieron evitar o disminuir los riesgos laborales y las patologías o lesiones irreversibles que han sufrido los trabajadores reclamantes y las gestiones de audiencias o difusión del proyecto en mi página web www.manuelpozoz.com, así como la información mensual de los avances del proyecto en favor de la asociación contratante y otras obligaciones conjuntas que se estipularán en un contrato notariado. Muchas gracias. Visite nuestra página web www.manuelpozoz.com. Encontrará información desclasificada. Una web desclasificada. Visita la web www.manuelpozoz.com en temas de política pública, seguridad social, migración, adultos mayores y podrás acceder en forma gratuita a libros, CDs, artículos de opinión y videos de autoría del Dr. Manuel Pozo, que ofrece servicios jurídicos en demandas contra el Estado y la administración pública. Atiende previa cita en Atuntaqui de viernes a lunes en su despacho 2 de marzo, 11:33 y Sucre, y en Quito de martes a jueves Juan Bernardo León 278B y Nicolás Arteta. Más información en redes sociales y a los teléfonos 062-906-684, 0992-932798, 0995-063-709 o al correo electrónico drpozo@yahoo.com.